Hola Beto, no te había saludado. Saludos, Norberto. Buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes, Oye, Alberto. ¿no hubo sesión ayer en México? No, no. No, nos falló el conferencista, man. Ah, caray. Bueno, para la otra, fíjate que después de que no fui a la demás que te había dicho que porque era un tema bastante local, luego Sí. me arrepentí de no haber ido porque lo que casi siempre me gusta más de todas las sesiones son las introducciones que das. Son, Sí, sí, son eso unas... es, ¿Cómo? es, es, es un ancla buenísimo. Buenísima. Son las introducciones que das son muy descriptivas del tema y abren la puerta a la discusión. De hecho, incluso te comentuve en una que me gustó más tu introducción que en la misma sesión. Contundente. Sí, Sí. exacto. Muchas gracias. Así que pues ahí vamos a seguir estando y que siga la fiesta, ¿verdad? Sí, es interesante reunirnos. Sí. Bueno, vamos a compartir pantalla. El programa de hoy va a estar bastante tupido, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Me quedé pensando mucho sobre el comentario que había hecho Alberto de que el cristianismo comienza realmente en el año 300 y tantos con Constantino, ¿Sí? y estoy 100% de acuerdo, por muchas razones que las vamos a ver. Bueno, no he visto completa la referencia que Alberto me mandó, vi algo de eso, pero yo he estado usando mucho como referencia un libro sobre Constantino, que es precisamente en esa dirección. Y aprovechando la conversación que tuvimos la vez pasada, comencé a compilar de manera sistemática una lista de los libros que he estado consultando en las preparaciones de este seminario y otras más. Entonces, esta lista por lo pronto está bastante incompleta, informal. Aquí arriba en la era helénica donde dice referencias, si oprimo aquí referencias, me va a llevar aquí a los libros que se han mencionado en un momento o en otro, o de muchos de los que me he basado en esto que estamos viendo. El libro de Constantino al que hago alusión, que es muy iluminador en esto, ahorita, aquí está, es de John Firth, se llama precisamente Constantino el Grande, la reorganización del imperio y el triunfo de la iglesia. Sí. Bueno, se nos va a hacer más claro, como decíamos, este comentario que hizo Alberto, y sobre todo, también nos va a revelar la importancia de que poder usar fuentes que no son necesariamente históricas. Realmente no existe ninguna constancia arqueológica o física de que Jesús haya existido. Sin embargo, el consenso entre historiadores utilizando métodos, el método de atestación, por ejemplo, que es muy común en la historia, el consenso es que sí hubo una figura histórica, pero igual que no sabemos gran cosa, excepto de oídas. Y vamos a referirnos un poco más a eso, pero también quiero agregar que en las sesiones pasadas se me pasó mencionar una corriente importantísima a la que se le debe mucho en todas las religiones. El zoroastrianismo o la religión fundada por Zaratustra en la Persia antigua. La primera referencia directa de esta religión es de alrededor del año 600 antes de Cristo, aun cuando hay teorías de que es tan antigua como 2000 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante esta religión?
Primero, las características históricas únicas del zoroastrianismo son el monoteísmo, el mesianismo, el juicio después de la muerte, cielo e infierno y el libre albedrío. Nada más con eso tenemos para ver la importancia que tuvo y que posiblemente todos esos conceptos fueron importados a todas las otras religiones que conocemos. Son anteriores ciertamente a esos mismos conceptos que han sido expresados por el judaísmo, el gnosticismo, la filosofía griega, el cristianismo, el islam, etc. Entonces, esto no lo había puesto antes y curiosamente lo puse. Ahora, entre paréntesis, para facilitar eso, todos los enlaces que tienen que ver con estudios religiosos los he puesto en verde por comodidad. Pero vamos a donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado básicamente en antes de Herodes. Habíamos visto... Oye, ¿podríamos detener un poquito? Porque me quedé, y antes de empezar al tema, sí. Con lo que acabas de mencionar, me quedé Sí. pensando, como que en mi mente se rompió, con lo que acabas de decir, se rompe la hilación que estábamos viendo de los judíos con los cristianos. De repente aparece Zoroastro como uno de los alimentadores al cristianismo. Sí, no, Norberto, no se rompe porque el zoroastrianismo fue anterior al judaísmo del templo segundo. Sí. De hecho, se dice que muchos de los conceptos del judaísmo vienen del zoroastrianismo. Ok, es sí. que eso no lo habíamos visto antes y ahorita como sí. que a mí también me hizo ruido cuando lo vi estudiando para esto. Oye, territorio geográfico. En Persia. Ok. Se originó en Persia esa religión y lo que es más vago de todo es que se ha dicho que pudo haber sido tan antigua como 2000 años antes de Cristo, pero que la primera mención de él es de hace 600 años antes de Cristo, todavía dentro del periodo del segundo templo de Jerusalén. Sí. Entonces, es una religión central, de hecho, sumamente importante, que, bueno, vale la pena revisitarla sobre todo, por lo que dijimos, muchos de los conceptos de ahí se diseminaron a otras religiones. Y como vamos a ver, una de las cosas con las que quiero que nos quedemos hoy es que una religión u otra prevalecen más que nada por accidentes políticos, más que por los valores intrínsecos de la religión. El cristianismo fue posiblemente una de las primeras formas del populismo que ha habido, pero vamos por partes. Habíamos visto en el Imperio Romano, bueno, hubo un segundo triunvirato con Marco Antonio, Octaviano y Lépido, aquí nos habíamos quedado. Y de ahí siguió, aquí nacen formalmente el Imperio Romano, con Octaviano, que fue emperador del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. De los emperadores no vamos a ver muchos detalles, sobre todo de los primeros, porque creo que los hemos visto hasta en la sopa. Vamos nada más a mencionar detalles muy breves de cada uno de ellos. Decía, Octaviano, por ejemplo, vivió al mismo tiempo que Herodes Antipas y, de hecho, Jesús, de acuerdo a las referencias históricas, nació durante su imperio. Jesús fue crucificado durante el imperio de Tiberio. Tiberio fue un hijo adoptivo de Octaviano, que era hijo natural de Livia, la esposa de Octaviano César Augusto. Livia tuvo muy mala fama, posiblemente merecida,
de que envenenó a muchos de los sucesores del imperio para colocar a su hijo Tiberio finalmente. De Tiberio siguió Calígula, después siguió Claudio. Hay una serie muy buena de la BBC de Londres que se llama I, Claudius. La recomiendo mucho porque ahí pueden ver está basada en un trabajo de ficción histórica de Robert Graves, que sin embargo es un historiador bastante serio, y vale la pena ver esa serie. Pero antes de ir al Imperio Romano, vamos a ver un poquito de lo que estaba pasando en Alejandría todavía, porque la vez pasada nos quedamos con las maravillas de la ciencia y tecnología de Eratóstenes y de otros. Ahí no paró la cosa. Había un geógrafo, Estrabo, que viajó por todos los lugares y logró avances en el estudio del volcanismo, formación de fósiles y mapas bastante precisos que hizo. Tiene un trabajo sobre geografía y geología. Y aquí podemos ver que sus mapas no son muy diferentes que los mapas modernos ya, y tampoco es muy diferente que el mapa de Eratóstenes, que Eratóstenes nos había dado antes. Aquí me perdí un poquito, pero aquí voy de regreso. También le estaba comentando a Miguel Ángel que debo mejorar la navegación. Esto lo he estado preparando a como ha sido necesario, pero me ha faltado organizar esto un poco más ya como una página de web en forma. El otro inventor enorme fue Ero de Alejandría. Ero de Alejandría hizo muchas aportaciones en las matemáticas y en las invenciones diferentes. A Ero de Alejandría le dediqué una página respecto de las invenciones. Vamos a oír un poco de esto. Ero de Alejandría enseñó en el museo que incluía la Biblioteca de Alejandría. La mayor parte de sus escritos aparecen como notas para lecturas en cursos de matemáticas, mecánica, física y neumática. Aun cuando el campo no se formalizó hasta el siglo XX, se piensa que el trabajo de Ero representa el primer trabajo formal en el campo de la cibernética, en tanto que sus máquinas tenían mecanismos de regulación y control muy sofisticados. ¿Se oye mejor el audio en esto que en las anteriores? Sí, bastante mejor. Gracias. Bastante mejor. Bueno. Casi, ahora ya está casi igual como si estuvieras hablando. Excelente. Después de esta introducción vamos a hablar un poquito más de las invenciones de Ero de Alejandría. Aquí pueden ver dos de ellas. Está muy animada, parece que se va a animar. Bueno, si lo hace. Ok. Aquí vemos dos de ellas, la Elópila y una aspas, una máquina de viento que actúa un órgano. Vamos a ver las descripciones de estas. Las invenciones de Ero fueron numerosas. La Elópila es mencionada en su tratado de autómatas. Vitruvio la había descrito 100 años antes en su De Arquitectura, pero Ero da instrucciones precisas para su construcción. Una rueda de viento que hace funcionar un órgano, posiblemente el primer caso en la historia en que el viento hace funcionar una máquina. La primera máquina expendedora, cuando se introducía una moneda
por una ranura en la parte superior de la máquina, se dispensaba una cantidad determinada de agua bendita. Varios mecanismos para el teatro, la bomba de fuerza y otros mecanismos hidráulicos y neumáticos. En las matemáticas, Hero describió un método para calcular de forma iterativa la raíz cuadrada de un número. La fórmula para encontrar el área de un triángulo a partir de la longitud de sus lados. El triángulo heroniano. Un método para calcular raíces cúbicas. El algoritmo del camino más corto, es decir, dados dos puntos A y B en un lado de una línea, encontrar C, un punto en la línea recta, que minimice AC más BC. En la geometría de los sólidos, la media heroniana puede utilizarse para hallar el volumen de un frustro, de una pirámide o un cono. Bueno, esto suena lo último un poco más complicado que lo que realmente es. Esto es un frustro, es decir, si agarran una pirámide y le dan un machetazo y le quitan la punta, lo que queda se llama frustro o frustrum o un cono. Entonces Hero calculó la fórmula para tener el volumen de ese frustro. Una pirámide frustrada que no llegó a ser. Exactamente. Y al estudiar esto me puse a pensar si la palabra frustrado no viene de ahí, posiblemente. Pero bueno, es otra historia. Hay una introducción muy buena de Hero de Alejandría en la Enciclopedia Británica, que puse el enlace aquí. Y aquí da una demostración en esto en vivo de una helópila reconstruida. Órale. Oye, es vapor. Es vapor, es el primer mecanismo de vapor. La primera máquina de vapor. La primera máquina de vapor de la historia. Y Hero, todas sus máquinas las describe en un manual que se volvió a publicar por un monje en el año 1600 y algo. Y lo único que sucedió después de la publicación de este tratado, la hidráulica, la mecánica, la construcción de máquinas, siguió donde se había quedado. Siguió donde se había quedado hace más de 1000 años. Entonces cayó Alejandría, se olvidó todo el mundo de Hero, y a la hora que lo recordaron, este fue el manual donde comienza de nuevo a desarrollarse la ciencia de neumática y de la hidráulica. ¿No sabes la historia del documento? Como todos los documentos, Norberto, es probable que se haya recuperado en fragmentos. Hero de Alejandría tuvo la fortuna de dejar muchas notas que él preparaba para las clases que daba en el Museo de Alejandría, junto a la biblioteca. Entonces, a partir de sus notas, reconstruyeron todas las máquinas que hizo. Y bueno, hay que acordarse, en ese tiempo, además de todo, es cuando estaban floreciendo las religiones. Cuando habla de la máquina expendedora, por ejemplo, se la vendió un templo. Sí, y era, ¿de qué denominación? ¿Quién sabe? Ya en ese tiempo, bueno, cuando Hero creo que todavía el cristianismo no comenzaba, pero era famoso porque en un oráculo, entre otras cosas, la pitonisa ponía la mano sobre una esfera de bronce y con el calor de la mano y un mecanismo hidráulico amplificaba la potencia de eso, tenía un émbolo y se abría una puerta y un contrapeso hacía que sonara una trompeta. ¿Sí? Hacía toda serie de mecanismos y de autómatas. Entonces, por eso dicen que es muy probable que el primer trabajo formal de cibernética se remonte precisamente a Hero de Alejandría. Sus máquinas tenían mecanismos de regulación bastante sofisticados.
Automatización. Rubén, Automatización, sí. ¿cuál era el uso de esta máquina que tiene fuego abajo? De la Elopila, creo, inicialmente era estrictamente de una máquina para uso teórico, para enseñar el manejo de la hidráulica, porque no se le ve que tuviera un uso inmediato práctico. Sin embargo, usando esos mismos principios, por ejemplo, este principio de la Elopila es el mismo que hubiera usado Ero para hacer ese mecanismo, para obrar esos milagros en el templo. ¿Sí? Ero, al igual que muchos otros, era hacedor de milagros y usaba muchas de sus máquinas en escenografías teatrales. Se dice que llegó a elaborar con un sistema cuasi binario con nudos en cuerdas, una máquina que duraba hasta 20 minutos de manera continua haciendo diferentes efectos en el teatro y culminaba con una tormenta y con todo y truenos y relámpagos, donde los truenos eran unas bolas de hierro que caían sobre un barril y hacían el ruido correspondiente. Todo eso activado de manera automática una vez echado a andar el mecanismo. Y también un personaje anterior a Ero, por 100 años, Éster en Roma. Están familiarizados, sobre todo los arquitectos, el padre de toda la arquitectura moderna que fue Vitruvio. Y aquí lo mencionamos porque Vitruvio fue el primero en mencionar la Elopila, que no fue una invención de Ero, pero Ero fue el primero en fabricar una y mostrar cómo se fabrica, cómo se hace. Vitruvio, todos lo conocen por sus diseños arquitectónicos, pero sobre todo, él fue el primero que propuso esta imagen, el hombre de Vitruvio, donde habla de las proporciones del humano, misma que muy rápidamente Leonardo da Vinci la adoptó y aquí hizo la suya propia, aquí como vemos a la derecha. Y Vitruvio tiene, no hay arquitecto que no lo conozca así de fácil. Sus libros siguen siendo libros de texto para la arquitectura. Bueno, esto de Ero vimos estaba entre el 10 antes de Cristo y 70 después de Cristo. O sea, Ero de Alejandría estaba activo en el arranque del cristianismo, prácticamente. Bien, aquí vamos a tener un pequeño interludio al entrar al punto de hablar de Jesús de Nazaret. Como decíamos, la historicidad está más o menos aceptada, aunque no hay ninguna evidencia arqueológica. El por qué prevaleció va a ser más claro ya que veamos unas cuantas cosas. El Josefus, Tito Flavius Josefus, hace varias alusiones a Jesús. El cristianismo temprano comienza con los apóstoles, básicamente, con Marcos en particular. Todas las atestaciones que hay sobre Jesús vienen de los apóstoles. Y la única relativamente confiable es la de Marcos, porque es el único que realmente se dice que conoció a Jesús en persona. Ahora, entre lo que dice y no, quién sabe. Al mismo tiempo que Marcos estaba activo, según San Jerónimo funda la Escuela Catequética de Alejandría, que es la escuela catequética más antigua del mundo y que opera hasta la fecha de manera... ¿Sí? Perdón la observación, pero Juan también lo conoció. Sí, bueno, depende de eso hay controversia, Miguel Ángel. No saben si el Juan es el Juan que era el apóstol de Jesús o si fue el mismo el que escribió el Evangelio. Porque la primera presencia del Evangelio de San Juan fue bastante después y no se sabe si fue
precisamente alguien en la escuela catequética de Alejandría que reconstruyó los dichos de Jesús o los dichos de Juan a través de Jesús, como del único que dicen que hay una atestación fehaciente es de Marcos, ni siquiera de Mateo. De Mateo también se dice que lo conoció, pero creen que el Mateo que conoció a Jesús no era lo suficientemente sofisticado para escribir el evangelio. El Mateo que conoció Jesús, por lo que fue criticado curiosamente, era un recolector de impuestos. Sí. Y Jesús dice, bueno, es un recolector de impuestos, pero mi trabajo es rescatarlo de sus pecados, por decir algo. Sí. Entonces, de los evangelios, el único que posiblemente lo haya escrito directo un apóstol fue el de Marcos. Los otros es solamente especulación. Sí. Y como en todo, incluso el que Marcos haya fundado la escuela catequética, lo sabemos por San Jerónimo, pero también hay otra versión que dice que en realidad la escuela se fundó hasta el 190, ya de manera formal. Sí. Oye, ¿y en los apócrifos? Esa es otra historia que ahorita vamos a ver. Aquí en la escuela catequética tenemos la lista de los decanos que ha habido sin interrupción. Si alguien tiene duda, el decano actual es el obispo Gregory, desde 1987 hasta el presente. Aquí están todos desde el principio de la escuela de la escuela catequética. A ver, explícanos qué es eso. Yo no sé lo que es. No. La escuela catequética, Norberto, en Alejandría había escuelas de todo tipo. Era el auge del aprendizaje. En el museo en particular había aprendizaje en todas las ramas y había escuelas de todo tipo. Entonces San Jerónimo dice que San Marcos fundó la escuela esa con el fin de propagar el conocimiento del cristianismo. Es donde enseñaban el catecismo básicamente y lo siguen enseñando. La palabra catecismo viene de ahí, de la escuela catequética, de la enseñanza directa a través de parábolas, a través de narraciones diferentes, etc. Sí. ¿Y físicamente dónde está o cómo funciona o qué? En Alejandría, no sé si siga en donde era la sede antigua o si la hayan cambiado de sede, pero la escuela catequética actual sigue estando basada en Alejandría, en Egipto. Y estuvo ahí desde el principio. Hubo tiempos, por ejemplo, aquí vemos que del siglo V hasta el siglo XIX, por default, el rector era el abad del monasterio de San Macario. Sí. ¿Qué está dónde? En Alejandría. ¿Y esto qué importancia tiene con respecto al papado? ¿O qué paralelismo hay? No hay paralelismo. Se ve simplemente como una escuela para propagar el cristianismo. Sí. Surgieron muchas instituciones y no era solamente el cristianismo que estaba a todo lo que daba. Vamos a ver, por ejemplo, al mismo tiempo que Jesús estaba activo, en Roma estaba Séneca, contemporáneo de Claudio Emperador. Vamos a ver un párrafo de uno de los libros de Séneca. Bueno, aquí es un enlace hacia Séneca. ¿Hay una voz que se oye en el fondo? Sí. Ya. Gracias. Séneca publicó muchos libros. Vamos a ver aquí un párrafo de su libro sobre la vida feliz.
Sobre una vida feliz. Capítulo 1 de la vida feliz y en qué consiste. No hay nada en este mundo, quizás, de lo que se hable más y se entienda menos que el asunto de una vida feliz. Es el deseo y el designio de todos los hombres y, sin embargo, no hay uno solo entre mil que sepa en qué consiste esa felicidad. Vivimos, sin embargo, en una búsqueda ciega y ansiosa de ella, y cuanto más nos apresuramos en un camino equivocado, más lejos estamos del final de nuestro viaje. Consideremos, pues, en primer lugar, a qué debemos llegar y, en segundo lugar, cuál es el camino más rápido para alcanzarlo. Si estamos en lo correcto, encontraremos cada día cuánto mejoramos, pero si seguimos el grito o la pista de gente que está fuera del camino, deberemos esperar ser engañados y continuar nuestros días vagando en el error. Por lo tanto, es muy importante que llevemos con nosotros un guía hábil, porque no es en este como en otros viajes donde las carreteras nos llevan a nuestro lugar de descanso, o si un hombre se encuentra fuera donde los habitantes podrán enderezarlo de nuevo. Pero por el contrario, el camino trillado aquí es el más peligroso, y la gente en lugar de ayudarnos, nos desvía. No sigamos pues como bestias, sino gobernémonos más bien por la razón que por el ejemplo. Esto era Séneca, filósofo estoico. No era religioso, como ven, y como vamos a ver más adelante en un pasaje de Epícteto, a los estoicos no les importaba una corriente religiosa específica, se trataba del bien vivir, simplemente. Epícteto habla igual de Dios o de los dioses, cuando se refiere a los dioses, y los menciona casi como un adjunto. La novedad del Dios encarnado en un humano posiblemente la trajo el cristianismo. Sí. Hay un paradigma completamente diferente en la filosofía cristiana y en la filosofía estoica. Las religiones en general, o las religiones en particular, la vez pasada mencionamos un término llamado tecnologías de conciencia. Pensemos en ese término para verlas como tal. Es decir, ¿qué es lo que hace una religión para tratar de modificar la conciencia? Por ejemplo, entre los métodos encontramos que en las religiones abrámicas, el judaísmo no es proselitista, mientras que el cristianismo y el islam sí lo son, a menudo de manera muy coercitiva. Sí. La filosofía de los estoicos no es proselitista en lo absoluto. Simplemente tratan de, como el confucianismo, de métodos para el mejor vivir. La obra de Séneca es enorme y vale la pena leer algunos de sus libros porque yo en lo personal los encuentro mucho más valiosos que el cristianismo como medios para regir una vida. Sí. Séneca vivió alrededor del tiempo de Claudio, que era un emperador bastante iluminado. De hecho, Claudio es de los pocos emperadores que dejó trabajo escrito directamente de trascendencia. Después de Claudio siguió Nerón, que, bueno, tenía sus gracias. Pero para ver un poco, vamos a hacer un pequeño interludio. Alrededor del tiempo del inicio del cristianismo, yéndonos hacia Herodes Antipas, que fue quien tenía preso en su calabozo a San Juan Bautista. Sí. San Juan Bautista, que vivió al mismo tiempo, bautizó a Jesús, se dice, fue capturado y fue traído a cuentas junto a Herodes. Herodes se negaba a entregarlo a los judíos y
Herodes mismo se dice que a la hora del juicio de Jesús, él no quiso, él le pasó la bolita a los romanos y los romanos hicieron cargo de eso. Hay una historia muy interesante que todos la conocen, la historia de Salomé, la hija de Herodias, la esposa de Herodes, que Herodias, antes de ser la esposa de Herodes, era la esposa del hermano de Herodes. Sí. Y Herodes se la quitó a la mala. Bueno, eran unos valores familiares muy interesantes que se rifaban. De Salomé hay atestaciones directas en los evangelios, en varios de ellos. Y hay una ópera maravillosa de Salomé. Y como interludio vamos a poner la escena de la danza de los 7 velos de esa ópera. Todos habrán oído de esa danza, no sé qué tantos la hayan visto directamente. Es una danza maravillosa. Esta danza resulta de que Salomé, estando en una cena con Herodes y sus cuates, embajadores romanos, doctores de la ley de los judíos, Salomé se asoma a un calabozo que era antes una cisterna, al oír que San Juan estaba predicando al aire e insultando a la esposa de Herodes, entre otras cosas, y lo quiere conocer. Entonces, contra las órdenes de Herodes, uno de los guardias saca a San Juan. Salomé trata de seducirlo de manera infructuosa y lo regresa al calabozo. Y bueno, se queda Salomé toda diciéndole, pero me las vas a pagar. Y sí se las pagó. Herodes le pide eventualmente que baile la danza de los 7 velos. No la danza de los 7 velos, que baile para él. Ella se niega hasta que Herodes le dice que le da absolutamente lo que quiera. Y se lo concede. Y como la palabra de un rey, sobre todo frente a todos, era inamovible, tuvo que cumplirle cuando dijo que quería, en una charola de plata, la cabeza de San Juan Bautista. Vamos a ver ahorita la danza que fue el precio por la cabeza de San Juan Bautista.
sigue después tratando de disuadirla. No quiere darle la cabeza de San Juan porque le tenía miedo a San Juan y a sus profecías. Pero ella le recuerda que le había dado su palabra. Le llegó a ofrecer la mitad de su reino, esmeraldas, y se aferró que quería la cabeza de San Juan y se la dio. En esto tenemos aquí una ópera de Strauss, que es una maravilla, que se presentó en Londres. Hay una película también de Salomé, esa no la vamos a ver, es muy larga, y además no es muy buena. Aquí el director, Al Pacino o algo así era el nombre de él, hizo el error común de tratar de transponerla a tiempos modernos y simplemente no funcionó en el caso de esta película. Y, en fin, todo esto sucedía, decíamos, en tiempos de Tiberio. Calígula fue emperador después de la muerte de Jesús. Y el cristianismo temprano comenzó, decíamos, con narraciones directas de los evangelistas. De esto hay mucha literatura y mucho campo a discusión. Al mismo tiempo había una corriente cristiana, me preguntaba a Miguel Ángel hace rato de los evangelios apócrifos. El gnosticismo se dio en el primer siglo después de Jesús. Era una de tantas sectas derivadas del cristianismo en parte. Tenían sus propios evangelios, los evangelios gnósticos, y fue eventualmente desmantelada por considerarse hereje en Alejandría, como tantas otras corrientes. Hay que recordar que al mismo tiempo que esto pasaba, seguían perfectamente vivas, entre otras cosas, el zoroastricismo, el gnosticismo, diferentes sectas del cristianismo, muchas y muy variadas. El maniqueísmo estaba vivo. Estaban vivas las corrientes filosóficas del estoicismo, los peripatéticos, el pirronismo. Había una variedad enorme, mucho más grande que lo que aprendemos en la historia. Había una variedad enorme de corrientes de pensamiento que casi todas coexistían de manera relativamente pacífica. Mucho de ese pacifismo se rompió con el sectarismo de los cristianos en una parte muy sustancial. Durante los 3 siglos anteriores a Constantino, eran pleitos a muerte, literalmente. Entre los cristianos había varias corrientes, entre otras los monofisistas, los de naturaleza, los de una sola naturaleza y los de naturaleza dual, que donde se encontraban se mataban. Constantino finalmente puso orden después de que convocó el concilio de Nicea. Pero como vimos, cuando Ptolomeo I fabricó la religión del el culto a Serapis a principios del periodo helenístico, lo hizo precisamente para lograr fusionar de manera, y lo hizo con bastante éxito durante casi 6 siglos, a la cultura helenística en Egipto. El cristianismo nació de manera similar por Constantino. Fue una cosa que se le ocurrió decir, bueno, ya hay un montón de cristianos por ahí, y su antecesor, como muchos otros, se dedicaban a perseguir cristianos. No sé si por falta de leones o falta de más iniciativa, no se los acabaron, pero el cristianismo florecía en las catacumbas, era una religión bastante perseguida, y Constantino encontró la manera de decir, bueno, él era era un general muy astuto, de cómo unificar al imperio, finalmente, porque estaban muy desunidos, todo el imperio romano. Entonces se le ocurrió la idea, y la ejecutó con éxito, de en nombre de Cristo conquistar Roma. Entonces Constantino, al mismo tiempo que unifica a Roma, que ya estaba separada en Roma del Este y el Imperio Romano de Este y Occidente, finalmente Constantino las une de nuevo
a las dos facciones de Roma. Aquí podemos ver más adelante el periodo de Constantino. Pero antes de ver a él, vamos a ver de manera rápida qué hay antes de esto. Bueno, después de Cristo todavía continuaba en Alejandría el fermento de la ciencia a todo lo que daba. Nicomaco fue interesante, introdujo la aritmética y el manual de armonías. El manual de armonías era un manual de música. La aritmética se dice que era neopitagoriana. Hablaba mucho de teoría de números, pero tenía, al igual que Pitágoras, ciertas connotaciones místicas que obviamente con el tiempo fueron eliminadas. Sí. Todo el aceite de víbora que siguió por mucho tiempo y que sigue en la gente de la era nueva, de la numerología y esas cosas, son refritos de lo que Nicomaco y Pitágoras habían comenzado en Alejandría y que obviamente cuando le quitamos el misticismo y se convierte en ciencia seria en el siglo XIX con Gauss, se convierte en la teoría de números formal. Y la numerología pues se elimina, pero Nicomaco fue uno de sus propugnadores. Al mismo tiempo que esto pasaba, el emperador Tito destruye el segundo templo de Jerusalén. Es emperador después de la muerte de su padre, termina el Coliseo y tiene una breve gestión que ha sido considerada como buena. Aquí menciono este detalle nada más porque esto marca el fin de una era en Jerusalén, la destrucción del segundo templo, que la hizo Tito. Domiciano después, bueno, fue un perseguidor de cristianos. Luego siguieron varios emperadores que le llaman los 5 emperadores buenos. Una pregunta rápida aquí. Sí, sí, claro, claro. ¿Este Tito es el hijo de Tito Livio? No, creo que no. Ahorita lo vemos aquí en este enlace. Su predecesor fue Vespasiano. Vespasiano. Sí. Pero creo, sí, fue Vespasiano y su sucesor fue Domiciano. Creo que fue Tito Livio Vespasiano, ¿no? Su nombre. Es posible, sí. Porque él fue muy importante en cosas de política y reconocimiento de los derechos de los esclavos y de los pueblos, ¿no? Sí, ok. Sí, de hecho mucho de eso se siguió más adelante. No es el mismo que cita Maquiavelo después, creo que sí, ¿verdad? No estoy seguro, Norberto. Necesitaría verificarlo. Bueno, ok, déjame apuntarlo aquí. Sí. Creo que hay un contacto con Maquiavelo por aquí. Lo voy a buscar. Ok. Los emperadores que siguen en general fueron considerados buenos: Trajano, Adrián, Antonino Pío, Marco Aurelio. Adrián en particular se consideraba un propugnador de las ciencias, de las artes, era anticristiano. Antonino Pío también se consideraba un emperador bueno. Marco Aurelio se consideró de este grupo quizá el mejor, fue un filósofo estoico, muy conocido por sus meditaciones. Las meditaciones de Marco Aurelio siguen siendo un trabajo de referencia para el estoicismo. Es el de la película Gladiador, ¿verdad? ¿Cómo? Es el de la película Gladiador. No vi la película, pero sé que su hijo Commodus se hizo gladiador, era hijo de Marco Aurelio. Y con Commodus se acabó la bondad de los emperadores y siguió el periodo de los 5 emperadores en un solo año. En el 193 hubo 5 emperadores, uno tras de otro.
que, bueno, morían de la muerte natural, eran asesinados o por la Guardia Pretoriana o por el siguiente emperador aspirante, de mucha inestabilidad. Oye, de hecho, Tito nada más estuvo 3 años, ¿no? Sí. 2, es más, 79 al 81. Al 81, sí. Y curiosamente, no murió, creo que no murió de manera violenta. Lo que pasa es que ya estaba muy viejo cuando se hizo emperador. Sí. En medio de esto está Epícteto, una persona que era esclavo en las provincias griegas, no sé exactamente dónde, y que escribió un libro muy interesante llamado El Enquiridión. Este libro creo que está traducido al español. Vale la pena, se lee, la primera lectura se puede dar en un día y después es un trabajo de referencia de muchas maneras. Vamos a ver un poquito del manual de Epícteto. Hay cosas que están dentro de nuestro poder y hay cosas que están más allá de nuestro poder. Dentro de nuestro poder están la opinión, el objetivo, el deseo, la aversión y, en una palabra, cualquier asunto que sea nuestro. Fuera de nuestro poder están el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo y, en una palabra, todo lo que no es propiamente nuestro. Ahora bien, las cosas que están dentro de nuestro poder son por naturaleza libres, irrestrictas, sin obstáculos, pero las que están más allá de nuestro poder son débiles, dependientes, restringidas, ajenas. Recuerda, pues, que si atribuyes libertad a las cosas por naturaleza dependientes y tomas para ti lo que es de los demás, te verás obstaculizado, te lamentarás, te molestarás, encontrarás faltas tanto con los dioses como con los hombres. Pero si tomas por tuyo solo lo que es tuyo y ves lo que es de los demás tal como es en realidad, entonces nadie te obligará, nadie te restringirá, no encontrarás faltas con nadie, no acusarás a nadie, no harás nada en contra de tu voluntad, nadie te hará daño, no tendrás un enemigo, ni sufrirás daño. Bien, el Enquiridión, bueno, sigue aquí, hay la segunda parte del primer capítulo. Por lo tanto, al aspirar a estas grandes cosas, recuerda que no debes permitirte ninguna inclinación, por mínima que sea, hacia la consecución de las otras, sino que debes renunciar por completo a algunas de ellas y por el momento posponer lo demás. Pero si quieres tener estos y poseer igualmente el poder y la riqueza, puedes perder estos últimos en la búsqueda de los primeros y ciertamente fracasarás en aquellos por los que solo se consigue la felicidad y la libertad. Procura, por tanto, ser capaz de decir a toda apariencia desagradable: no eres más que una apariencia y de ningún modo la cosa real. Y luego examínala según esas reglas que tienes, y primero y principalmente por esto, si se refiere a las cosas que están dentro de nuestro propio poder o las que no lo están. Y si se refieren a algo que está más allá de nuestro poder, prepárate para decir que no es nada para ti. Bien, eso es... aquí creo que puse hasta el quinto párrafo, pero todo este libro lo pueden ver en las referencias y al menos la versión que yo tengo la pueden descargar de manera gratuita de Proyecto Gutenberg, de este libro. Este libro lo he encontrado maravilloso. Esto está, bueno, mientras Epícteto estaba escribiendo esto, es cuando, según eso, estaban los evangelistas comenzando a escribir el Evangelio de Jesús, los evangelios. Aquí hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención, el contraste entre el estoicismo y el cristianismo.
El cristianismo se basa mucho en, pobrecito Jesús, mira qué fuerte le pegaron, hay que sufrir, se sacrificó por nuestros pecados. Yo nunca logré establecer la conexión entre nuestros pecados y el sacrificio de alguien a causa de los pecados. Sí. O por otro lado, ¿qué querían decir con pecados? Y por otro lado, todos, a partir del nacimiento del cristianismo, en la vida de todos los santos, los que he visto hasta ahorita, incluyendo, por ejemplo, San Lucas, estaban buscando de manera deliberada convertirse en mártires. Una actitud completamente masoquista en convertirse en mártires. ¿Para qué? Para imitar a Jesús, para ver si también nos ayudaban a lavar nuestros pecados. Entra la religión a una parte muy oscura y muy poco luminosa. Ese tipo de sacrificio por los pecados, etcétera, no se ve nunca en el estoicismo, ¿sí? Como tal, ni se ve en muchas otras corrientes religiosas. Sí se ve en el Islam, no se ve en el judaísmo, al menos de manera tan radical. El Islam está basado mucho en eso, ¿sí? Son aspectos para pensar a la hora que estemos viendo los productos de diferentes religiones y su rol y su manejo como tecnología de conciencia. Bien, al mismo tiempo que esto pasaba, veíamos Claudio Ptolomeo escribió una obra, El Almagesto, que era un tratado de astronomía bastante extensivo que se siguió considerando vigente hasta bien entrada la Edad Media. Galeno, el gran doctor, siguió sobre los pasos del anatomista que vimos anteriormente, cuyo nombre se me escapa a primera vista. Herófilo. Herófilo, gracias, sí. Galeno siguió sobre los pasos de Herófilo y permaneció prácticamente inalterado hasta que en el Islam medieval Avicena hizo avances notables y Galeno seguía siendo un punto de referencia para Avicena de cualquier manera. Entonces, aquí es donde comienzan después ya varias cosas a bajar. Celso hizo un tratado contra el cristianismo, ¿sí? Argumentos muy fuertes en contra del cristianismo que inmediatamente las autoridades cristianas mandaron destruir absolutamente todos los libros de Celso y lo hicieron con éxito. ¿Cómo conocemos los libros de Celso? El crítico más fuerte al que le pidieron directamente que criticara a Celso, Origen de Alejandría, hizo un trabajo tan bueno que tomó el libro de Celso párrafo por párrafo y lo criticó párrafo por párrafo. Ese libro de crítica sí se preservó. Y gracias a ese libro de crítica se pudo reconstruir el libro de Celso, porque ahí estaba todo el contenido, aunque hayan destruido todos los ejemplares. Bueno, siguió después una corriente, el neoplatonismo, simbolizada por Plotinus, Porfirio y Iambicus, de los que no conozco mucho, francamente. Sí. Y mientras eso sucedía, vino la dinastía constantiniana, y una de las últimas filósofos del neoplatonismo era Hipatia, de quien vimos la película de Agora, que quizá ya la vieron todos, que fue la muerte de Hipatia marcó realmente el punto final de la era helénica. Hipatia, más que como filósofa, que era muy respetada como tal, era conocida como astrónomo y como matemática de muy primer nivel. En la película que vimos de Amenábar, habla como ella ya intuía la trayectoria elíptica de los planetas
entre otras cosas. Y bueno, entre paréntesis, esa película está basada en una de las referencias que mencioné en uno de los libros que mencioné la vez pasada y que vale la pena leerlo a fondo. El libro, aquí está la portada del libro. Es la caída y la subida y la caída de Alejandría, el nacimiento del mundo moderno, de Pollard. Vale mucho la pena leer este libro. No sé si haya sido traducido al español, pero creo que casi todos aquí o todos leemos inglés con bastante comodidad. Una cosa que no había mencionado y que lo pongo aquí por no se conocen las fechas del mecanismo de Antikythera, que fue descubierto relativamente reciente y que lo que se sabe es que era posiblemente la primera computadora analógica de la historia. Se descubrió en un naufragio de un barco. Es como se veía el mecanismo en el momento de ser descubierto. Y aquí está una reconstrucción de la mayor parte de las piezas. Y bueno, es bastante detallada. Y se dice que se usaba para cálculos astronómicos, etcétera, longitudes, longitudes todavía no se podían calcular con precisión, movimientos estelares, etcétera. Esta no se sabe mucho de él porque se habla poco de él, pero se descubrió en los restos del naufragio de un barco de la época helénica, que iba camino a Roma, ese barco. Bueno, vimos toda esta serie de emperadores. Vale la pena que le den una vista, aunque sea cursoria, aunque sea breve, a todos ellos, porque con Constantino hay un cambio completo en la historia. Viene una dinastía después de él. Constantino muda la sede del Imperio Romano a Constantinopla. Y eso cambió muchísimas cosas. Entre otras cosas, precipitó la caída del Imperio Romano de Occidente. Antes de Constantino estaban divididos, pero seguía junto al imperio. Después de Constantino, el imperio creció, consolidado, basado en Oriente, y dejó más o menos a su suerte a la parte de Occidente y comenzó gradualmente a decaer. Siguieron varios emperadores, Teodosio II, Atila y los hunos atacaron con éxito al occidente y luego fueron repelidos. Siguió una dinastía, la dinastía teodosiana, y luego vino ya lo que es el final declarado del Imperio Romano de Occidente, y aquí vienen los últimos emperadores de Occidente. En ese momento comienza oficialmente la Edad Media en Occidente. En ese momento la antigüedad clásica, hay quienes marcan el final en esa época. Hay quienes la marcan con la caída final de Alejandría, y los historiadores modernos, hay quienes dicen, la antigüedad clásica siguió hasta la caída de Constantinopla en 1453, es decir, poco antes del Renacimiento. No dejan de tener razón quienes dicen eso. Aquí vemos a la izquierda, no vamos a ver en detalle todos estos emperadores, todas estas dinastías, aunque sí vamos a ver algunas cosas de ellos. La dinastía Justiniana fue sumamente importante. Justiniano
entre otras cosas. Bueno, aquí no sé qué tanta información encontramos de él, pero Justiniano, entre otras cosas, hizo el Código de Justiniano, codificó las leyes de manera moderna. También se casó con Teodora. Teodora era originalmente monofisita, después se convirtió al cristianismo, por supuesto. Era una actriz que las actrices duplicaban su ingreso haciendo un poco de prostitución después de las representaciones de teatro. Era estrictamente prohibido un emperador casarse con una actriz, pero un tío de Justiniano, anterior a él, modificó la ley para que Justiniano se pudiera casar con ella. Justiniano también hizo la obra de arquitectura más impresionante que jamás tuvo el cristianismo, que fue la mezquita de Santa Sofía, que fue inspiración después para el Renacimiento, que Justiniano la comenzó. Y bueno, Pero no fue perdón. mezquita, no nació como mezquita. No nació como mezquita, nació como iglesia católica, la iglesia de Santa Sofía. Se hizo mezquita ya después, cuando cayó Constantinopla, cuando los turcos otomanos la tomaron. Y eventualmente, en tiempos modernos, Ataturk le quitó el estatus de mezquita y la hizo patrimonio universal. Se hizo museo. Y Erdogan, hace apenas 1 año o 2 años, Sí. la volvió a convertir en mezquita, lo que a mi manera de ver es una catástrofe universal. Pues es un regreso en Es un la regreso. sociedad, la sociedad turquesa, por llamarle así. Exactamente. Oye, tengo un comentario aquí Sí, claro. Es que me resonó lo de Tito y ya hilé. Sí. Tito Livio fue el padre de Vespasiano Ya. y ciertamente lo que ocurrió en ese periodo, incluso antes de Cristo, fue una serie de replanteamientos de cómo funcionaba el gobierno sobre la gente. Sí. Y él fue uno de los, por decir así, de los bondadosos, ¿no? Sí. Y Maquiavelo tiene un libro que se llama Los discursos de Tito Livio. Ya. Y que a juicio mío es mejor que El Príncipe, porque El Príncipe se lee más como una novela de Shakespeare, ¿no? Digo, como manual para una obra shakespeariana. Y lo interesante para mí que fue el de Tito Livio, los discursos, fue que, y es una anécdota que tiene que ver con esa época, pero con cosas modernas y muy puntualmente conmigo. Cuando estábamos trabajando el proyecto de Biosfera 2, yo tenía varios equipos que manejaban asuntos de control y automatización, informática y cosas así, ¿no? Y surgió una discusión que se polarizó bastante, que es bien interesante, entre control centralizado o control descentralizado para el proyecto, ¿no? Y obviamente los hardcore en el mundo de la computación, los que venían con más experiencia militar, digamos, de uso de la computación, pugnaban por lo centralizado. Y lo descentralizado tenía un empuje de jóvenes en la computación que no venían de la aplicación necesariamente militar de la computación y estamos hablando penitas cuando empieza el internet en estos tiempos, ¿no? Y entonces, pues a mí finalmente me tocó tener que decidir el tema, ¿no? Y fui muy presionado y fue muy difícil. Llegó un momento en que yo pensé que hasta me iba a costar el puesto porque la grilla y el enardecimiento de la política
se puso duro a nivel corporativo y de contratos y cosas así. Y acababa yo de leer el libro de Maquiavelo y me cayó el 20, que ahí estaba mi solución. Y finalmente el cuestionamiento que se plantea es, ¿qué es mejor, el príncipe o la república? Y entonces en los argumentos de por qué el príncipe es mejor y en los argumentos de por qué la república es mejor, fue cómo salió la solución. Y a mí me gustó mucho, o sea, fue un ejercicio más de política gubernamental real, o sea, de máquinas y personas que tienen que ser regidas sobre protocolos y actuaciones y circuitos de diferentes niveles de automatización y de diferentes niveles de deliberación e intervención humana para tomar decisiones. Y entonces, y un día llegué yo, todo el mundo pensaba que yo no iba a sobrevivir, porque cada uno de los dos grupos creía que iba a triunfar por su lado, y yo como no me pronunciaba por ningún lado, pues cada grupo pensaba que yo más bien me iba a ir por el otro, ¿no? Y un buen día los junto en una comida con unas hamburguesas asadas ahí afuera, cerveza para todos. Y entonces, pues estaban felices ahí en cerveza y platicaban, porque finalmente es muy profesional esto en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando se trata de hacer hamburguesas y hot dogs y cervezas un viernes en la tarde, todo el mundo va a jalar, deja a un lado sus diferencias y se ponen. Y ahí yo anuncio que ya está la solución, que no se preocupen y que disfruten muy bien todo, ¿no? Entonces se fueron el fin de semana sin saber qué onda y todo. Y obviamente en la mañana del lunes, pues cada uno quería saber por dónde, porque eran contratos millonarios que estarían en juego, ¿no? Y les dije, no se preocupen, la solución ya me la dio Maquiavelo. Todo el mundo pensaba que el príncipe, a partir del libro del príncipe, y se fueron y se clavaron en eso, y entonces pues no le hallaron ahí. Y les dije, no, la discusión está en otro libro de Maquiavelo, que es el de los discursos del Tito Livio. Y es que no es que el príncipe o la república es mejor, es que según las condiciones de las circunstancias prevalecientes y las causas particulares, uno va a ser mejor que el otro. Y entonces vamos a diseñar para eso. Porque finalmente vamos a crear las bases para diseñar asentamientos humanos en el espacio. Y desde ahora ya tenemos que tomar las decisiones de cómo va a ser esto de gobierno. Y yo incluso acuñé una palabra que a la fecha a mí me gustaría trabajar un poco el tema, a lo mejor lo podemos hacer en el seminario, que es cibernómica. La cibernómica, que es como la manera en que se conduce a sí mismo una sociedad, ¿va? Y sus cosas, no nomás la sociedad y sus cosas, y su relación en su entorno y con su ambiente. Y es muy interesante. Eso dio pie a luego mi intervención en el segundo encuentro internacional, simposio internacional sobre inteligencia artificial. Fíjate qué tan antiguo ha de ser esto. Ha de haber sido por el año 86, 87, yo creo. Y se llamó Inteligencia Natural, se encuentra con la inteligencia artificial. Yo creo que muchos no me entendieron porque la mayoría de ellos eran en ese tiempo ingenieros y muchos ingenieros en automatización y programación y eso. Uno que otro que tenía algo de cultura general, sí me agarró, sí me cachó, sí me entendió. Sobre todo los que eran de origen no anglosajón, los que venían de culturas o hindús, o incluso hubo uno de hispano, pero de las familias hispanas que habían quedado en Estados Unidos después de la guerra entre México y Estados Unidos y que seguían con sus tradiciones allá de hispanos, ¿no? Pero a lo mejor tú vas a encontrar, parece que la hija de él sigue muy entrada en el mundo del cómputo, en Albuquerque, él estaba en Albuquerque, se apellidaba Luján, y a lo mejor vas a encontrar ahí una compañía que es Luján o Luján Consultants o algo así. Es uno de los apellidos más comunes de aquí. Nuestra gobernadora es Luján.
Sí. Él fue el que me regaló el libro de The Emperor's New Clothes, ¿verdad? Sobre el tema. Y finalmente fue el tema de Tito Livio. Y fueron dos libros que a mí me afectaron. Uno, que fue el primero, fue este de los discursos, y ahí armé todo el concepto de cómo funciona el sistema, que tiene mucho que ver con lo que ya les presenté, ¿verdad? Muchos de estos, entender ciclos y en qué momento termina la vigencia de un sistema frente a otros cuando hablamos de estrategias, ¿verdad? Y luego hay otro libro que es una novela muy interesante que viene al caso de la sesión de hoy, que se llama La carrera del honor, ¿verdad? En español, y en inglés es ay, no me acuerdo cómo es en inglés. Bueno, que es de Lindsay, una escritora que fue una de sus primeras novelas que escribió y que precisamente está tratando el tiempo de Vespasiano y la transición hacia Tito, o sea, de Tito Livio a Vespasiano. Y creo que, no me acuerdo si es en esa o en algún momento, muere Vespasiano y entra Tito Livio. Digo, muere Tito Livio y entra Vespasiano. Y entonces ahí viene el desencadenamiento. Esta mujer hizo esta novela y es una novela histórica, más bien como entre romántica, pero que llega en un momento donde el feminismo todavía no tiene la fuerza que tiene hoy. Se nota ahí la raíz de una humanidad donde el feminismo va a tomar un rol más importante por X y Z, ¿no? Bueno, nadie peló eso, pero luego empezó a escribir otra novela donde tenía un detective romano de precisamente esa época. Y entonces se hizo famosa porque escribió una serie de novelas detectivescas situadas en Roma y con un detective romano que es el personaje continuo en todos estos, ¿no? Inglesa ella. Voy a buscar, yo por ahí tenía eh, la novela en PDF, creo que en español. Y en inglés hace mucho que no. De hecho, el libro se deshizo, me lo prestó alguien y ya estaba bien viejo y terminé yo, les regresé casi hoja por hoja en su lugar y con unas ligas así. Y lo busqué, no lo encontré porque quería darle un original, además de regresar desde el suyo, pero eso fue muy interesante. Y en ese libro entendí más lo que entendí por qué mi decisión. O sea, yo tomé aquella decisión muy, no tan razonada, muy intuitivamente, pero cuando la procesé, me hacía mucho sentido. Y no fue fácil explicarles a las partes el por qué lo decidí, pero fue muy fácil decirles el rol que cada uno de ellos iba a jugar. Me quedó bien claro, ¿no? Entonces, llegó un momento en que pues se quedaron, y este güey de dónde sacó su decisión, quién sabe, pero precisamente las instrucciones de cada una de las líneas de trabajo funcionaron perfectamente bien. Y entramos a temas de redundancia y sistemas en tándem y cosas así. Pero que en principio yo creo que es cómo funciona el gobierno y sobre todo cómo funciona el gobierno moderno, le plantea yo. Nómica es el tratado de la casa, ¿no? Los cuidados de la casa, donde viene de economía es eso, ¿no? Y de donde viene ecología también, ¿no? Y en ese tiempo yo todavía no era vicepresidente de control de misión. Yo creo que por esto fue que llegué a vicepresidente de control de misión, porque resolví de una manera diplomática y muy fina algo que estuvo muy bien. Y, y, y mi función era director de cibernética. Entonces me cayó el 20
de que aquí había la hechura de algo nuevo que llamo yo la cibernómica, ¿no? Y que para mí, como parte de la excursión de seres humanos al espacio, por no decir el seguimiento aquí en este planeta, tenía que ver con esto como un campo, una disciplina del saber muy importante, un poco trascendiendo las divisiones reduccionistas de las universidades, entrándole a otra manera de pensar las cosas, ¿no? Un poco que liberal arts, y tiene mucho que ver con que mucho de lo que hicimos tenía que ver con liberal arts, pues de hecho nosotros hacíamos teatro, o sea, todas las semanas teníamos 2 clases de teatro, ¿no? Y además montamos 11 obras de teatro. Y fue muy interesante, ¿no? Sí. Muy bien, pues como vimos ahorita, como hemos visto en estos días, los problemas grandes de los imperios siempre se reducen a control. El Imperio Romano tuvo cuando menos, así a primera vista puedo recordar de 4 instancias donde hubo triunvirato, hubo 2 grandes triunviratos, luego hubo divisiones del imperio donde era imposible tener un solo control centralizado. Y cuando de pronto Constantino lo reinstauró, el control centralizado, y se mudó a Constantinopla, comenzó el principio del fin para la Roma de Occidente. Por el territorio solamente se puede administrar y gobernar descentralizadamente. Y las diferencias culturales tan grandes. Había, no obstante la comunicación que había tan enorme, había diferencias culturales muy, muy grandes. Y en el fondo esas diferencias están pautadas por las diferentes ecologías, los diferentes biomas. Entonces, la cultura es el resultado de la interacción con el medio ambiente. Y entonces, diferentes medios ambientes crean diferentes facetas, ¿no? Necesidades, festivos, ideas y cosas así, ¿no? Y yo creo, ya poniendo mi granito de arena en esto, es el problema en que vivimos hoy por hoy, los países como México, que están sufriendo y que en este periodo, el famoso periodo este neoliberal que dicen, pues más bien es una especie de liberación de esa centralización que vivimos. Y entonces la riqueza que se está viendo fuera del control central asusta el control central y estamos entrando a un periodo de reforzamiento del control central. Y agrégale la ciclicidad de Polibio, donde justamente coincidimos en un momento donde la democracia peligra en caer en la oclocracia para abrirle la puerta a la nueva monarquía y tiranía que viene, ¿no? Entonces, pues mira, pues es una manera de entender lo que está pasando. Y también es una manera de entender que quien realmente quiere hacer algo en serio, aquí están las pautas para ir diseñando qué hacer. A cierto punto, ¿no? ¿Qué estrategias, como habíamos visto, las 6 estrategias, cuáles son las apropiadas para la situación en la que estamos? Ese es un ejercicio interesante, digo, habría que a lo mejor dedicarle un día una sesión a eso, pero... Sí. En fin, Alberto, ¿alguna observación? Perdón, estaba comiendo. ¿Haces bien? Bueno, pues muy interesante, como siempre, la presentación y los comentarios, ¿verdad? Bueno, nada más quería comentar un tema de método, no sé si sea pertinente. Sí, claro. Cuando yo era niño, y creo que todos en algún momento de niños, nos tocó en el colegio llevar 2 materias. Una materia era historia y otra materia era historia bíblica. Entonces a mí me gustaban mucho las 2, siempre me ha gustado mucho la historia y también cuando era niño me gustaba mucho la historia bíblica, ¿no? Entonces, bueno, pues era fascinante oír que Sansón tumbó
las columnas de no sé dónde y este rollo de la cabeza de San Juan Bautista, el templo de Salomón, y bueno, cuenta desde Adán y Eva y todos estos rollos. Pero claramente había una distinción entre lo que era la historia bíblica y lo que era la historia. Ujú. Y bueno, pues ya creo yo que a la luz de los conocimientos actuales, es muy difícil sostener la existencia del templo de Salomón, de Moisés, de que nos fascinaban de niños, porque no está claro. El otro día comentaba cómo pues, nunca hubo un pueblo judío esclavizado ¿cómo se llama? Por los egipcios. Ujú. Nunca hubo un peregrinaje de 30 años de un pueblo por el desierto para llegar a la tierra prometida, que sea Canaán o que sea Ujú. Israel o no sé. Claro, soy consciente de que también ha habido cosas al revés. Es decir, el descubrimiento de Troya, por ejemplo, Ujú. pues es un fantástico triunfo de la arqueología, ¿no? Ujú. O el otro día le vi que a través del sistema de Google se siguieron unos claros caminos en el desierto, claros, que no llevaban a nada, pero que al buscarle ya en detalle, pues encontraron una ciudad de estas ciudades que se conocen por las leyendas, no me acuerdo Ujú. ahorita su nombre, que se hundió en el desierto. Es decir, Ujú. se la tragó la La arena. arena, sí. Entonces, cuando se mezcla, por ejemplo, el tema del cristianismo, es un tema muy complicado, entiendo, porque se tocan temas religiosos y de fe y es muy difícil tocarlos, ¿no? Ujú. Por eso yo, en términos de método, pues diría, bueno, veamos qué hizo el emperador fulano, Ujú. pero no nos remitamos a lo que dice la iglesia que hizo el Ujú. emperador fulano, ¿no? Porque es muy difícil comprobar la existencia de los mártires estos tan, Exacto. tan difundidos como son los mártires en el Coliseo Romano. Ujú. Es decir, es muy probable que hubiera habido ahí todo lo que platican, pero no con cristianos, porque es muy difícil comprobar que había cristianos en esas épocas, ¿no? Entonces, pues yo como método diría, bueno, si está muy claro y hay testimonios e historia muy clara sobre un emperador y lo que hizo, ¿cómo se llama? ¿Para qué meter la visión cristiana, no? Ujú. Salvo, claro, después de Constantino, porque ahí sí Ujú. hay un efecto ya de ese cristianismo Es diferente. político, hay Exacto. claramente disputas por quién interpreta mejor tal o cual escritura, hay escisiones del cristianismo, hay pugnas internas y hay un uso político Exacto. del cristianismo. Y por ejemplo, y como soy marxista, mm, no digo que los marxistas sean necesariamente anticristianos, ¿no? Simplemente tienen la visión materialista de la historia, es decir, es la materia la que crea la conciencia Ujú. y no la conciencia la que crea la materia, ¿verdad? Ujú. Diríamos, simplificando, es la visión materialista, ¿no? Y obviamente ubican fenómenos como, por ejemplo, claramente la creación de la Sagrada Familia, cuando se requiere para las relaciones de producción la familia como agente económico. Está claramente estudiado el tema de la confesión como un método Ujú. de delación política, ¿no? Está Ujú. claramente comprobado el confinamiento de las mujeres en los conventos
para quitarle sus herencias a favor de los hombres, ¿no? En fin, eso es lo que quería comentar. Es muy buen comentario, Alberto, por varias razones. Aunque yo no soy marxista, soy materialista. Sí, al principio marqué, estabas a punto de entrar. Cuando hago referencia a cuestiones estrictamente religiosas, voy a compartir pantalla ahorita. Pongo en verde los enlaces para saber, bueno, de muchas de estas cosas no hay fuentes confiables. Y no es porque sean religiosas o no religiosas, es porque vimos que hasta antes de Tucídides no había historia científica, no había historia confiable. Todo eran tradiciones orales, era en el mejor de los casos, por ejemplo, en lo que basan mucho la existencia de algunos de los apóstoles, es en lo que en historia llaman atestaciones. Atestaciones quiere decir, por ejemplo, cuando un historiador como Josefo habla de uno de los apóstoles y al mismo tiempo alguien más, otra fuente diferente, habla de lo mismo, hay una probabilidad muy alta de que haya sido cierto. El mismo Tucídides, cuando habla de la casa de Atreus y habla de Troya, cuando Tucídides, de hecho, la primera vez que Tucídides se hizo muy relevante en tiempos modernos, todavía no se había descubierto la evidencia de Troya. Todavía no había suficientes atestaciones, por ejemplo, para la existencia de Agamenón o de Menelao. Sí. Ahora ya lo hay más evidencia. Y hay muchas cosas en las que no lo va a ver, como la ciudad esta que se perdió, se la tragó la arena. Hubo muchas otras ciudades en diferentes lugares. Entonces, a lo más que nos podemos aproximar, y en el caso, por ejemplo, de este seminario, no nos interesa, sí nos interesa hasta cierto punto la precisión histórica, por supuesto, pero nuestro primer interés es cuál era la vivencia, cuál era la existencia, la experiencia en ese tiempo de lo que dicen. Por ejemplo, los mecanismos que dices de enclaustrar a las mujeres, etcétera, están perfectamente atestados y documentados. Ya es tiempo de historia moderna. Cuando Constantino institucionalizó la iglesia, uno de los beneficios de esa institucionalización fue que comenzó a haber más rigor histórico, aunque era rigor de nuevo acerca de creencias, acerca de cosas que no tenían y siguen sin tener una base grande, una base fundamental. Una de las intenciones precisamente de esto que estamos haciendo es tratar de ver las religiones de manera no como artículos de fe, sino como un fenómeno natural que se ha dado a todo lo largo de la humanidad. Una de las referencias que hago aquí, que vale la pena explorarla, no sé si existe en español, pero como digo, la mayor parte de ustedes leen inglés, es este libro. Se llama Rompiendo el Embrujo, Breaking the Spell. Aquí está, lo estaba tapando con esto, de Dennett. Es la religión como un fenómeno natural. Dennett es un materialista absoluto, ateo completo. Sin embargo, dice, hay que estudiar a las religiones porque son una fuente interesante de la experiencia humana. Bueno, ¿sí? Freud mismo, ¿sí? que era muy religioso, no voy a decir Sí. antirreligioso, pero parece que Sí. rayaba ahí, reconocía la necesidad de la religión para la humanidad como uno de los mecanismos o herramientas o instrumentos importantes para la vida sana de la sociedad. Yo creo que está bien, aunque creo que se puede abrir un poco más y entender. Yo, como saben, yo he estudiado más cosas por el lado del budismo
y te das cuenta de que una orientación como la nuestra es muy occidentalizada y nos podemos abrir a algo más oriental o incluso más global, incluyendo, por ejemplo, algunas manifestaciones en África y en India que no necesariamente califican como, como religiones importantes, pero sí como sociedades que han perdurado en convivencia y en relación con su medio ambiente por muchísimo tiempo, Sí, muchísimo. O sea, y si nosotros pensamos en los huicholes, por ejemplo, 500 años de colonia y occidentalización y todo eso, y siguen viviendo con una fuerza de integración entre ellos y en su medio que, que está bien, está funcionando bien para ellos, ¿no? está funcionando porque resulta en parte del aislamiento. Sí, Cuando estás en medio de ellos, yo estuve en las montañas con los huicholes documentando sus ceremonias por 3 semanas consecutivas. Dices, a mí regrésenme al occidente, pero lo más rápido posible. Sí, fue mi reacción de muchas maneras. Pero sí vale la pena ver lo de las religiones, pero en su perspectiva. Lo que dice Alberto respecto del cristianismo es absolutamente cierto. Antes de Constantino, lo que había no era cristianismo, había sectas cristianas, montones de sectas cristianas, que eran unas menos importantes que otras, pero creo yo que lo que vimos, que eso fue incluso después de Constantino, lo que vimos en la película de Agora, no está muy lejos de lo que eran turbas, eran grupos que tenían creencias físicas y recurrían a todo. Lo que se ve en la película de ese que caminaba sobre el fuego y luego se quitaba las botas porque ya se le estaban quemando. Es que ya los agentes antifuego todos los trucos que hacían los milagreros de ese tiempo le estaban fallando. ¿Sí? Y lo más curioso es que ese tipo de técnicas completamente anti-inteligencia se siguieron usando. A Savonarola le revirtieron todo su circo cuando lo hicieron tratar de pasar la prueba de fuego que le llamaban. Entonces, ¿en qué momento las religiones se convierten en un proceso legítimamente de exploración espiritual e intelectual en herramientas de manipulación así tal cual? Sí. Y muchas de ellas fabricaban así desvergonzadamente los milagros. Y por supuesto, de los milagros no hay ninguna documentación histórica, ni del cristianismo, ni de ninguna otra religión, porque pues no la hay, así de fácil. Sí. Pero el cristianismo sí nació como institución. Constantino lo fabricó realmente. Dijo, bueno, entre otras cosas, para mantener la paz del imperio, pónganse en paz. Vamos a resolver en el concilio de Nicea todas las cuestiones sobre la naturaleza de Jesús, fechas, etcétera. Y bueno, más de esos detalles veremos más adelante, no muy a fondo, ya han sido muy estudiados, ¿sí? Y luego viene el Islam, que surge muy poquito después del colapso completo del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y se extendió como hierba, pero preservó también mucha de la ciencia de Alejandría. No estaba peleada la ciencia con el Islam, al menos en ese tiempo. En fin, seguiremos la fiesta la próxima semana, comenzando con el Islam, con San Agustín, y meternos un poco en Bizancio, no mucho, porque es enorme, es larguísimo, pero hay partes importantes que ver. Cómo Justiniano comienza precisamente a tratar de reconquistar al imperio de Occidente, a la Roma de Occidente,
y manda a su general Belisario, que comienza, aunque no termina esa reconquista, eventualmente se logra la reconquista. Y de ahí vamos a ver después cómo comienza el arduo camino de la Europa moderna. Cómo después de que se recupera la Roma de Occidente, hay toda una época bastante larga donde se logran lo que llaman los estados papales, y que luego Carlomagno inventa a Europa prácticamente. Pero eso viene bastante más adelante. En fin. Pues mi perro les agradece la sesión de hoy, que fue muy interesante. Muy bien. Que está aprendiendo la paciencia de los hombres occidentales. Muy bien. Y nos vemos pues el sábado, a ver qué hay, ¿no? Claro que sí. Arturo, ¿tienes alguna observación o algo que agregar? No, hombre, como siempre aprendiendo. Pues estamos en lo mismo, Es Arturo. interesantísimo. Entonces, aquí estaré siempre que pueda. Muy bien, pues yo igual, como les digo, estas reuniones fue mi inspiración para volver a la escuela, porque dije, pues hay mucho todavía que aprender. Ok, perfecto, muy bien. Sí, Muchas Miguel gracias. Ángel, ¿alguna otra observación o comentario final? Estás apagado. No te oímos. Te agradezco mucho, muy, muy claro. Me gusta mucho cómo vas comparando las diferentes culturas en esa cronología simultánea. Coincido en muchas cosas, difiero en otras. Ahorita no estoy en posibilidad de poder ampliar mis opiniones, pero bueno, en verdad para todos les agradezco su participación. Ahora, me di cuenta que al sitio entró un montón de gente que no había entrado antes. Pero me temo que muchos de ellos tuvieron la misma experiencia de Miguel Ángel de no poder llegar exactamente a donde íbamos, porque me he preocupado más por la presentación cotidiana del seminario que por darle una mejor organización al sitio. Entonces, voy a hacer a partir de hoy, me voy a meter al rato, voy a hacer un enlace desde la entrada de la página principal, que se nos va a llevar exactamente al punto que estemos discutiendo, en lo que ya me pongo a reorganizar el sitio. No me esperaba que llegáramos, ahorita ya son 10 sesiones más las 2 que tuvimos en extracurriculares los sábados. No me imaginaba que íbamos a extendernos hasta 12 sesiones, pero todavía falta más antes de que lleguemos al final de este tema de ontología. Entonces voy a tratar de hacer cuando menos el acceso un poco mejor para, bueno, quien quiere ir entrando y revisando. Así que a partir de un par de horas ya va a haber en la página principal un acceso directo que nos lleva, en este caso, a la página de Alejandría, y de ahí ya que todos los enlaces funcionen. Igual, cualquier sugerencia, hay una cosa que no he usado todavía en el sitio, el blog. Ahí está, pero simplemente no se ha usado. Si alguien tiene interés, pueden dejar un comentario en el blog, en el menú de alguna cosa en particular, o sugerencias. Como ven, el sitio está puesto por alfileres nada más porque el día nada más tiene 24 horas y no he encontrado todavía la manera de extenderlas. Aproximaciones sucesivas. Sí. Entonces, bueno, les agradezco la atención, los comentarios y que siga la fiesta. Nos vemos el jueves próximo, pero antes nos vemos el sábado. Perfecto. Muy bien. Pues gracias. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas noches. Bye. Hasta luego. Adiós.